Quiero mostrarles un mensaje sobre los pasajes que acabamos de leer. Y normalmente yo no me gusta estar mirando los tatuajes de las personas, pero en esta ocasión hay un tatuaje que me llamó la atención. Estaba en un partido de béisbol con mi hijo y un joven se acercó y se sentó a nuestro lado. Y conforme él iba pasando, yo pude notar que él tenía un tatuaje en su brazo. Eran 2 líneas de unas letras muy bien hechas, bonitas. Y rápidamente pude descifrar lo que decía la primera línea, pero la segunda línea sí tuve que echar varias miradas como para descifrar qué era lo que decía. Y una vez que pude descifrar todo lo que la cita decía, pude descifrar que las palabras eran estas. Todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se atreve a tomar la oportunidad o el riesgo. Todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie se atreve a tomar el riesgo o la oportunidad para ir al cielo. Y creo que sería justo decir que para él tenía un significado muy personal que tal vez yo nunca voy a entender. Alguien por ahí me dijo que era como la cita de una canción de estilo country, pero en realidad no lo sé. Pero lo que me pegó fue esto. Aquí tenemos a un joven que de manera permanente se ha tatuado un mensaje que habla sobre la vida después de la muerte y que de alguna forma tendría que considerar por un tiempo. Sí, tiene un tatuaje que habla de la realidad de la muerte y la incertidumbre de la vida después de la muerte. Y a mí se me pasó por la mente, no conozco a nadie que tiene un tatuaje así como el que yo vi en ese joven. Pero conozco a muchas personas que tienen ese miedo y esa incertidumbre en sus corazones. Mucha gente tiene esa incertidumbre y ese miedo para lo que va a pasar después de la muerte. Y muchas veces detrás de esa sonrisa y de esas risas hay mucha miedo e incertidumbre de lo que va a pasar después de la muerte en la vida de las personas. Muchas personas no están listas para lo que viene. Pero esto no tendría que ser así. Como cristianos, nosotros podemos tener la certeza de qué es lo que viene después. Como seguidores de Cristo, nosotros sabemos que el cielo puede ser una cosa segura para nuestras vidas. Nosotros tenemos un mensaje que en verdad puede traer esperanza y paz para la vida después de la muerte. Lo que nuestros amigos y familiares necesitan tener, nosotros cristianos lo tenemos. Lo que nuestros vecinos y compañeros de trabajo necesitan saber, nosotros lo sabemos.
Se nos ha confiado de parte de Dios un mensaje que salva las almas. Tenemos buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Pero tenemos un problema. A menudo carecemos del coraje o de la valentía para compartir ese mensaje. Muchas veces tenemos miedo de no saber qué decir cuando viene ese tiempo de compartir. Tenemos miedo de que la vamos a regar. Y hay oposición que es real, es verdadera, y muchas veces las personas se enojan con nosotros. Así es que tenemos las mejores noticias, pero nos sentimos con miedo, tímidos y débiles. Así es que ¿cómo podemos vencer todo eso? ¿Cómo es que podemos encontrar el coraje, la valentía de compartir a Jesús a las personas que sabemos lo necesitan? ¿Qué haces cuando descubres que en verdad no estás tan entusiasmado como deberías de compartir de Jesús? Bueno, si alguien sabía de lo difícil que era hacer esto, era el apóstol Pablo. Muchas de las veces él fue rechazado, ridiculizado, amenazado. Se burlaban de él, lo golpearon, lo pusieron en la prisión. Y más sin embargo, ¿a poco no ha habido alguien más valiente en compartir de Jesús que el apóstol Pablo? ¿Alguna vez habías escuchado de algún evangelista tan encendido y apasionado como el apóstol Pablo? ¿Cómo es que haces eso? ¿De dónde obtienes ese valor? Él nos lo dice en el pasaje de hoy en Romanos capítulo 1. Vemos aquí en Romanos 1 este punto central. El coraje o la valentía para compartir, el valor para compartir las buenas nuevas viene de conocer la bondad de las noticias que compartimos. Lo voy a volver a repetir. El valor para compartir las buenas nuevas viene de conocer la bondad de las noticias que compartimos. En otras palabras, una de las formas en las que encontramos fortaleza para compartir las buenas nuevas, el evangelio, es simplemente recordando qué de buenas son estas noticias. Eso es lo que Pablo nos dice en nuestro texto esta mañana. Nos dice en versículo 14 de Romanos capítulo 1, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. En otras palabras, Pablo está diciendo, tengo este sentimiento de la necesidad de compartir este mensaje. Y así que nos dice en versículo 15, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio. Y nosotros nos deberíamos preguntar, ¿por qué tan ansioso de hacerlo si es tan difícil hacerlo? ¿Cómo es que él puede tener tanto valor para hacerlo? Y él nos lo dice en versículo 16. Así es que dice, estoy ansioso de anunciar el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio. Así que hay un sentido en que la vergüenza él tal vez trata de apoderarse de él cuando él comparte el evangelio, pero eso no lo detiene. Así que él nos dice por qué es que él tiene valor para hacerlo.
Nos dice porque es el poder de Dios para la salvación, to everyone who believes. para todo el que cree. And then verse 17, for in it the righteousness of God is revealed. Y después en el 17 nos dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela From faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. There's many ways that God encourages us and emboldens us to share Jesus with others. Hay muchas formas en las que Dios nos anima y nos acompaña para que compartamos el Evangelio a otros. He gives us strength by the work of the Holy Spirit in us. He gives us the fellowship of the saints to encourage us. Nos da fortaleza a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. También nos da a la comunidad de la fe que nos anima. We remember the reliability of God's word, the truth of the gospel. Confiamos en lo confiable que es la palabra de Dios, lo verdadera y veraz que esta es. We hear testimonies of people who've been saved, who've heard the good news, and they encourage us with their testimonies. Escuchamos el testimonio de personas que han sido salvadas por el Evangelio y eso también nos anima a compartir ese mensaje. All of these are means by which God encourages us to share Jesus with others. Todas estas cosas que he mencionado son cosas a través de las cuales Dios nos anima a compartir el mensaje a otros. But here in this text, Paul says the courage to share the good news comes from the good news itself. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el valor para compartir de las buenas nuevas viene de las buenas nuevas en sí mismas. When you know the goodness of the good news, that encourages you to share it with others. Cuando tú entiendes y conoces la bondad de las buenas nuevas, entonces eso te anima a compartir a otros. So that raises a really important question. Así es que eso nos levanta una pregunta, creo que es muy importante. And the question is, what's so good about the good news? Y la pregunta es esta, ¿qué es eso tan bueno de las buenas nuevas? Well, Paul tells us three things that's so good about the good news. Y Pablo nos dice tres cosas que son muy buenas de esas buenas nuevas. First of all, the gospel is good news because of what it is. Lo primero que nos dice es que el Evangelio es buenas nuevas por lo que Él es en sí mismo. And he says in verse 16, it is the power of God. Y en el versículo 16 nos dice que es el poder de Dios. Do you know the good news about Jesus is a powerful message? ¿Sabes que los mensajes de las buenas nuevas sobre Jesús es un mensaje de poder, poderoso? God by his Spirit takes the good news about Jesus and changes people with it. Dios a través de su Espíritu usa ese mensaje y cambia a las personas. Many of you here can say, yes, I know that personally. Y muchos de ustedes aquí sentados tal vez puedan decir, sí, yo sé de eso de manera experiencial. Paul says the good news is the power of God. Pablo nos dice que las buenas nuevas es el poder de Dios. The word power is the word from which we get, the word power in Greek is the word from which we get our word for dynamite. And it's the same in English as in Spanish. Ya. La palabra poder tiene una raíz en el lenguaje original del griego, de donde obtenemos la palabra dinamita, que viene siendo la misma palabra que también se usa en el inglés, dynamite. You know what dynamite is, right? I want to build a road here, but there's a great big hill in the way. Tú sabes lo que es la dinamita, ¿cierto? Quiero construir un camino por aquí, pero hay una grande colina en el camino. So I guess we have to go around the hill, right? Así es que pues tendremos que rodear la colina, ¿cierto? No, not if you have dynamite. No, porque si tienes dinamita, You put some dynamite here, some dynamite there, and boom! pones un poco de dinamita aquí y otro poquito allá y la haces volar. The immovable is moved. Lo que parecía inmovible, de repente se mueve. That's the idea. The gospel is the power of God. Esa es la idea que Pablo nos está dando cuando usa ese lenguaje. El Evangelio es el poder de Dios. It's a message God uses to bring you from being indifferent to Jesus to loving Jesus. Es el mensaje que Dios usa para que pases de un estado de indiferencia hacia Jesús a amar a Jesús. From not believing in him to fully trusting in him. De no creer en Él hasta confiar en Él de manera completa. See, the gospel is like no other word we find. Así que el Evangelio es como nada que podamos tener. There's lots of books out there that are written to help you do better in life. Hay muchos libros escritos por ahí en nuestras librerías que han sido escritos porque supuestamente te ayudan cómo es que puedes vivir una vida mejor. I go to the bookstore, I'm interested to see what kind of self-help books are there to see what kinds of issues are people
Muchas veces entro a una librería y voy a esa sección en donde vemos este asunto de las cosas con las que la gente lucha, y esos libros pues prometen resolver esos problemas cuando los lees. And they're often filled with things like strategies for success or 6 or 7 ways to a better you. Y muchas veces vas a encontrar que estos libros contienen las 7 mejores formas para obtener el mejor tú, o las cosas con las que puedes resolver cada uno de esos problemas. But the gospel of Jesus Christ is different from that. Pero el Evangelio de Jesucristo es muy diferente de todas esas cosas. It is a message that God uses to change you radically from the inside out. Es un mensaje que Dios usa para cambiarte de manera radical de adentro hacia afuera. The Spirit of God takes the Word of God to call the dead to life. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para que los muertos vengan a la vida. And that's what's so good about the good news. Y eso es lo que es muy bueno sobre las buenas nuevas. Because of what it is, it's the power of God. Por lo que es en sí mismo, el poder de Dios. The gospel is good news not only because of what it is, but also because of what it does. Y no solo es buenas noticias por lo que es, sino también por lo que hace. And it says in our text, it is the power of God for salvation. Y en nuestro texto nos dice que es el poder de Dios para la salvación. So it's a saving message. Así que es un poder, es un mensaje que salva. It's a message that tells us that Jesus saves us from the penalty of sin. Es un mensaje que nos dice que Jesús nos salva de la pena o del pago por el pecado. Paul says in Romans 8:32, he gave Jesus up for us all. Pablo nos dice en Romanos 8:32 que el Padre dio a Cristo por todos nosotros. So we did the sin, but Jesus took the punishment. Así que nosotros fuimos los que cometimos el pecado y Cristo fue el que tomó el castigo por el pecado. The good news of the gospel is that there is a God who made everything that there is, including you and me. Las buenas noticias del Evangelio es que hay un Dios que hizo todo lo que vemos, incluyéndote a ti y a mí. But all of us have sinned against him. We have not treated God like God. Pero todos hemos pecado contra Él y no hemos tratado a Dios como digno de ser Dios. And that sin separates us from God, so we cannot know him. Y ese pecado nos separa de Dios, de forma que no le podemos conocer. But God in his love came into the world in the person of Jesus Christ. Pero Dios en su amor se hizo carne en la persona de su Hijo Jesucristo. He came into the world that first Christmas, remember, born in the manger? Él vino a este mundo esa primera Navidad, ¿recuerdas? Él vino como un bebé en un pesebre. And he lived the sinless life that you and I have not lived. Y Él vivió esa vida sin pecado que tú y yo no podemos vivir. And that first Easter, he died on the cross to pay the penalty for my sin. Y esa primera Pascua, Él murió en una cruz para pagar la condena por el pecado, por mi pecado. So anyone who believes on him, even though we've sinned, our sins are paid for by Jesus. He pays the penalty for us. Así que cuando creemos en Él, creemos que Él pagó por mi pecado en esa cruz, por haber creído en Él. You see, the gospel is the good news that Jesus saves us from the penalty of sin, Así es que el Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús nos salva de la pena del pecado, but also he saves us from the power of sin. pero también nos salva del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. The Bible says, Paul says in Romans 6, as Christ was raised from the dead, so we too can walk in newness of life. En Romanos 6 dice que como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros hemos resucitado para una vida nueva. The gospel is the good news that when you believe on Jesus, you were given new power you never had from God himself. El Evangelio son las buenas nuevas de que cuando crees en Jesús, también se te da un poder que tienes y que nunca habías tenido para poder caminar para Dios y con Dios. Power to live for him, a life that you could never live for him on your own. Un poder para que puedas vivir para Dios de forma que no podrías si no es porque Él te da ese poder. The gospel is good news. He saves us from the penalty of sin, from the power of sin, and one day he will save us from the very presence of sin. El Evangelio es esas buenas noticias que nos salva del poder del pecado, de las consecuencias del pecado, y un día nos va a librar de todo el pecado que hay en nuestras vidas. Paul says in Romans 5, verse 2, we rejoice in the hope of the glory of God. En Romanos él nos dice que Él se regocija. Could you repeat that again? We rejoice in the hope of the glory of God.
Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. That's the confident assurance of heaven. Esa es la confianza de la aseguranza del cielo. So remember, it's not a matter of chance, it's not a matter of maybe. Así que acuérdate, no se trata de una oportunidad, no se trata de tal vez vaya a suceder. Because of Jesus, one day we will be with him and free from death and sorrow and sadness. Por causa de Jesús, un día vamos a estar frente a Dios y libres de toda angustia, de toda tristeza, de todo dolor. He will one day save us from the very presence of sin. Un día Él nos va a salvar de la presencia misma del pecado. So you see what's so good about the good news? Ahora puedes ver por qué son tan buenas las buenas nuevas. ¿Por qué son tan buenas? It's good news because of what it is, because of it's the power of God. Son buenas nuevas por lo que es el poder de Dios. What it does, it saves us. It's a saving message. Es un mensaje que nos salva, por eso también es buenas nuevas. But also thirdly, it's also the gospel is good news because of what it reveals. Pero por último, también es buenas nuevas por lo que nos revela. Paul says in verse 17 that the gospel reveals something. En versículo 17 de nuestro texto de hoy, Pablo nos dice que el evangelio nos revela algo. It says in it or in the gospel the righteousness of God is revealed. Versículo 17 dice esto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. The great reformer Martin Luther used to hate this verse. El reformador Martín Lutero odiaba este versículo He hated this verse because he didn't understand it. y lo odiaba porque no lo entendía. He would read this verse about the righteousness of God and he'd wonder, how is that good news for me, a sinner? Él leía este texto que hablaba de la justicia de Dios y decía, ¿cómo esto puede ser buenas noticias para mí, un pecador? He's like, when I think of the righteousness of God, I'm reminded about how sinful and fallen I am. Cuando yo pienso en la justicia de Dios, soy recordado de lo inicuo e inmundo que yo soy. So he struggled to understand, how is this good news? Entonces, en su mente él trataba de descifrar, ¿cómo es que esto es buenas noticias? No hace sentido. But then everything changed when he realized what Paul actually meant in this verse. Pero todo cambió en su mente cuando él se dio cuenta lo que en realidad significa esta cita. See, Paul is not talking here about the righteousness of God as an attribute of God. El apóstol Pablo no está hablando aquí sobre la justicia de Dios como uno de sus atributos. Rather, he's talking about the righteousness of God that is a gift for repentant sinners. Es más bien está hablando como la justicia de Dios, de la justicia de Dios como un regalo para los pecadores que se arrepienten. When you trust in Jesus, even though we are not righteous, God counts us righteous in Jesus. Cuando confiamos en Jesús, aunque nosotros no somos justos en nosotros mismos, somos contados o vistos como justos por haber confiado en Jesús. You see, the one thing God demands of us is something we don't have. Mira, te voy a decir algo, la única cosa que Dios demanda de nosotros es algo que tú y yo no tenemos. What he demands of us is righteousness or holiness. Lo que Él demanda de nosotros es santidad, justicia. But the Bible says none are righteous, Pero la Biblia es clara en decirnos que no hay justo ni siquiera uno. including me, including you. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Now you say, no, hold on a minute, hold on a minute. Así que tú debes estar pensando, a ver, espérame tantito, a ver, cálmate tantito. I mean, I'm not that bad of a person. Yo no soy una persona tan mala. I mean, I know a lot of people worse than me. Conozco a muchas personas que de veras son malas comparadas conmigo. You know, I try to do good, I try to do the right thing. He tratado de hacer lo bueno, he tratado de manejarme de manera correcta, I work hard, I'm honest. trabajo bien duro, soy bien honesto. Is that nothing? ¿Que eso no cuenta? Well, let me illustrate it this way. Bueno, déjame te lo ilustro de esta manera. When I was in elementary school, I found my athletic calling. Cuando estaba en la secundaria encontré mi llamado atlético. For gym class, our teacher took us outside and taught us the sport of high jumping. Cuando estaba en mi clase de educación física, nuestra maestra nos sacó al área de recreo de educación física y encontré este deporte que era salto de altura. So he set up a bar and there was a big soft pad on the other side of it. Así que nos puso esta barra que ponen en el salto de altura y ya sabes que la tienes que brincar a esta parte pues suave, ¿no? Que donde está la arena. And he taught us two different ways of running and jumping over the pole. Y nos enseñó nuestro maestro dos formas distintas de correr y brincar sobre esa viga o vara. The
The one style was kind of a scissor step where you run up and you lift your leg and you try to hop over the pole. La primera técnica era básicamente como un paso de tijeras donde tienes que correr y abrir tu compás de las piernas lo más que puedas como para poder librar la viga, la vara. The other way you could do it is you run up and you take your outside leg and you throw it up in the air as hard as you can and you kind of let the laws of physics take over from there. Ya. Y la otra era como que no tanto como de tijeras, sino como que alzas igual uno de tus piernas y dejas que el impulso de la fuerza haga la física de como trabaja la física y tú das la vuelta en el aire. So I thought, well, that's what I'm going to try. I'm going to try throwing my leg in the air and see what happens. Entonces yo pensé, esa es la que voy a intentar, voy a lanzar mi pierna al aire y a ver qué sucede. Now, this will surprise you looking at me, but I'm not very athletic. Y yo sé que para tu sorpresa me miras, pero en verdad no soy atlético. So I'm used to not doing well in sports. Así que no era muy bueno en los deportes. But let me tell you what happened on that day. Pero te voy a decir lo que pasó ese día. I ran toward that pole with determination. Yo corrí hacia esa viga con mucha determinación. And I got up to it and I took my leg and I threw it in the air as hard as I could. Llegué ahí y lancé mi pierna, como me dijo el maestro, tan fuerte como pude. My body lifted up off the ground. Mi cuerpo se alzó del piso. I hurtled through the air. Pude deslizarme en el aire. Translate that? Ya. Uf, uf, uf. And I landed on the pad and I cleared the pole. Y pude caer en donde tienes que caer y básicamente la libré. I was so amazed I did it. Estaba tan asombrado que lo pude hacer. So I went back in line and I tried it again. Así que dije, me voy a volver a formar y lo voy a volver a intentar. Now this time I was a little more confident. Esta vez pues ya más confiado que la primera vez. I ran toward that pole with confidence and determination. Así que me hice la misma cosa, me acerqué hacia esa viga con determinación. And I threw my leg in the air and woof, woof, woof. Alcé mi pierna y todo lo que ya vieron, el sonido y toda la cosa, efectos especiales. And I cleared the pole again. Y lo pudo hacer. You could it. I did it. Ya, lo pudo hacer nuevamente. I did it again. I realized this is what I'm here for. This is my purpose. I am a high jumper. Y eso es lo que pensé. Este es mi propósito para la vida. Soy alguien que debe de dedicarse a este deporte, al salto de viga. I found my calling. Encontré mi llamado en los deportes. It was a wonderful moment. Fue un tiempo maravilloso. But then my teacher did something that changed my future forever. Pero después mi maestro hizo algo que cambió mi futuro para siempre. He raised the pole. Alzó la viga. No problem. I know what I'm doing. After all, I am a high jumper. Yo dije, no hay ningún problema, yo sé lo que hay que hacer. Yo salto las vigas. So I got in line and I ran toward that pole as hard as I could. Así es que me puse en la línea, corrí hacia la viga tan rápido como pude. And I threw my leg in the air with all the might I could muster. Y esta vez alcé mi pierna tan fuerte, más fuerte que las veces anteriores. And my body lifted off the ground and woof, woof, woof. Y mi cuerpo se levantó del suelo y empezó a hacer giros. And I smashed right through the pole. Y choqué contra la viga. It turns out I'm not a high jumper. Y resulta ser que ese no era mi deporte. Now here's the point. Y aquí es el punto que quiero hacer. As long as righteousness is whatever we say it is, Mientras la justicia sea eso que nosotros decimos que es, if the standard of righteousness is where you and I set it, si el estándar de justicia es este que tú y yo nos proponemos o hemos propuesto, then we'll clear it every time. entonces la vamos a librar siempre y todo el tiempo vamos a brincar del otro lado de la viga. But righteousness isn't what you and I say it is. Pero la justicia no es eso que tú y yo proponemos. The standard for righteousness is God himself. El estándar de justicia Dios lo pone. And the Bible says we have fallen short of his glory. Y la Biblia dice que hemos caído de su gloria, We have sinned, and that's why we need a Savior. que hemos pecado y esa es la razón por la que tú y yo necesitamos un Salvador. And that's what's so good about the good news. Y eso es lo que es muy bueno sobre las buenas nuevas. Because what it reveals to us is we have that Savior. Porque lo que nos revela es que tenemos ese Salvador. I've not loved God perfectly, but Jesus did. Yo no he amado a Dios de manera perfecta, pero Jesús lo hizo.
but Jesus did. Yo no he amado a mi vecino de manera perfecta, pero Jesús sí lo hizo. I haven't achieved God's standard of holiness, but Jesus did. Yo no he alcanzado el estándar de la santidad de Dios, pero Jesús lo hizo. And all of Jesus' righteous accomplishment is now applied to me by grace. Y ahora la justicia que Jesús logró se me aplica a mí por medio de la fe. And it's applied to you too when you trust in him. Y también se te aplica a ti si confías en Él. And when you have him, then you don't have to work to make God to like you. Y una vez que lo haces, no te tienes que estar esforzando para que le agrades a Dios. You don't have to be afraid that your next failure is going to end that relationship. No tienes que estar con el temor de que la próxima vez que cometas una falla, entonces esa relación con Dios se ha puesto en riesgo. And that's because you stand before God, forgiven of your sin, and clothed in the righteousness of Jesus. Y eso es porque estás frente a Dios, perdonado de tus pecados y cubierto de la justicia de Cristo. And that's what the gospel reveals to us. Y eso es lo que el Evangelio nos revela a todos nosotros. The gift of the righteousness of Jesus given to you and to me when we trust in him. El regalo de la justicia de Cristo que se nos es dada cuando confiamos en Él. The gospel is good news because of what it is, El Evangelio es buenas nuevas por lo que es, because of what it does, por lo que hace and what it reveals. y por lo que revela. It is the power of God. Es el poder de Dios. What it does, it saves. It's a saving message when you believe on Jesus. Lo que hace es un poder salvífico, es un mensaje de salvación que nos es revelado a través de la persona de Cristo. And it reveals the fact that the righteousness we need before a holy God is given to us through Jesus. Y nos revela que la justicia que tú y yo necesitamos para estar frente a Dios, parados frente a su presencia, nos es dada y nos es revelada en Cristo. And Paul says here, you see, that's really good news. And that's where I get the courage to share this good news, knowing how good it is. Entonces aquí tienes a Pablo diciendo, ¿lo ven? Estas son muy buenas nuevas y estas son muy buenas noticias y eso es lo que me da el valor para compartirlo a todo mundo, el mensaje mismo. So, loved ones, I want to challenge you today and encourage you Así que mis amados, los quiero retar y animar. to not only know the goodness of this good news, but also to cultivate an eagerness to share the good news with others. Los quiero retar y animar a no solamente conocer las bondades de este mensaje, sino poder cultivar una práctica de poderlo compartir a otros. You know what I mean by cultivate? Like work at loving and desiring to share this good news with other people. ¿Sabes a lo que me refiero cuando digo cultivar, cierto? Es que ames esa práctica y que la hagas parte de tu vida para compartir a otros este mensaje. You say, well, how do I do that? Y tú te haces la pregunta, ¿y cómo hago todo eso? Well, you do it by reading and thinking over a passage like this. Lo puedes hacer cuando vas a un pasaje como este, lo lees y meditas sobre él. Looking and seeing in God's word just how good the message about Jesus is. Mirar y buscar en la palabra de Dios lo bueno de este mensaje. And thinking about it. Y pensar y meditar sobre este mensaje. And worshiping the Lord because of it. Y adorando a Dios por causa del mensaje. The next time you partake of the Lord's Supper together, La próxima vez que tengamos, por ejemplo, la cena del Señor juntos, let that be an occasion of worship, but also of renewing your desire to share the good news with others. permite que ese sea un momento de adoración, pero también un momento de renovar ese deseo de compartir ese mensaje a otros. Also, just like Paul, be eager. Look for opportunities to share this good news with people in your life. Y como el apóstol Pablo hacía, tú también ten ese entusiasmo de estar buscando personas a las cuales les puedes compartir este mensaje. Pray for people in your life who need Jesus. Ora por personas que están a tu alrededor y que sabes que necesitan a Jesús. And who are you praying for this week? Who are you praying for who needs Jesus? ¿Por quién estás orando esta semana? ¿Por quién vas a estar orando que sabes que necesita a Jesús? So pray for opportunities Así que ora por oportunidades and look for them. y
una vez que las encuentres, pues tómalas. And also, ask God to help you to experience the joy that comes when we're used of Him to share good news with others. Y también pídele a Dios que te ayude a gozarte de la experiencia de compartir el mensaje, que te ayude a gozarte cuando lo estás haciendo. I brought with me a little, do you have show and tell here in school? I brought with me a little show and tell, a necklace here to show you. Ok, traje conmigo este collar. It's a necklace that was given to me by a friend of mine. Este collar me fue dado por un amigo. Now, I met this friend one time when our church was right near the home where he was living. Could you repeat that again? So I met him, he lived near the church. Okay, este amigo mío vivía cerca de la iglesia donde nos reuníamos. And I remember this is the first church that we pastored, and I remember feeling really bad that there was people that lived near the church that I'd never even met. Y esta es la primera iglesia que yo pastoreaba y me sentía me sentía muy mal de que había personas que vivían alrededor de la iglesia que no venían a la iglesia, que And I've been there a long time. What's wrong with me that there's people living right around the church that I've never even met? I got to do something about this. Y yo me sentía mal y pensaba, ¿qué hay de malo en mí que hay personas tan cercanas a la iglesia en cuanto a ubicación y no vienen a la iglesia? Me sentía muy mal por esa idea. So it was Christmas time, so I thought, well, I'll invite them to church for Christmas. Así es que se acercaba la Navidad y dije, bueno, pues voy a empezar invitándolos a la celebración navideña de la iglesia. And I went to some different homes, and most of them weren't home. Y me puse a caminar tocando en muchas casas y la mayoría no estaba en casa. But one door I went to, I knocked, Pero hubo una casa en particular donde toqué la puerta and I heard someone inside yell, "Yeah, come on in." y escucho a alguien desde adentro decir, hey, sí, entra, pasa. So I opened the door and walked in. Así que abrí la puerta y entré. He was wrapped in a towel coming out of his shower. Él estaba, se acaba de salir de bañar y traía nada más su toalla envuelta. He looked like, "Who are you?" Y me voltea y me mira y me dice, ¿y tú quién eres? Asombrado. I said, "I guess you weren't expecting me." Y yo le dije, bueno, me imagino que no era a mí quien esperabas. I told him, "My name is Ross, and I go to the church across the street, Le dije mi nombre y le dije que venía de la iglesia que estaba del otro lado de la calle. and I wanted to invite you to come to our Christmas service. Y te quiero invitar a nuestro servicio de Navidad. We're going to share some good news about Jesus and what Christmas is all about." Vamos a compartir las buenas nuevas sobre Jesús y de lo que se trata la Navidad. I had a little gift from the church with a little Bible and a tract in it. I gave that to him. Y yo traía un pequeño regalo de la iglesia, una pequeña Biblia y un tratado evangelístico que le di en ese momento. And he said, "Okay, I just might come." Y él me dice, bueno, tal vez vaya. And he came. Y vino. And he heard the good news about Jesus. Y escuchó las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. And over the next little while, we would meet together Y después de un periodo de tiempo nos veíamos, nos estábamos reuniendo. because he had questions about Jesus. Porque él tenía preguntas sobre Jesús. And we met together, we read the Bible, I answered his questions, and he came to know Jesus as his Savior. Y nos reuníamos, leíamos la Biblia, me hacía preguntas y terminó confiando en Jesús como su Salvador. And that summer, he was baptized as a follower of Jesus. Y ese mismo verano él se bautizó como un seguidor de Cristo. When he was baptized, he asked to be held under the water for a few seconds. Cuando fue bautizado, él me pidió que lo mantuviera bajo el agua por algunos segundos. And the reason he says because he wanted to say something to God when he was under the water. Y la razón por la que me pidió eso es que me dijo que él le quería decir algo a Dios mientras estaba bajo el agua. And so afterwards, I asked him, "What did you say to God?" Así que después de que pasó el evento, yo le pregunté, ¿y qué fue eso que le dijiste a Dios bajo el agua? He said, "I wanted to thank God for forgiving me for all my sins." Simplemente agradecerle por perdonar mis pecados. Now, something I didn't know until later Y algo que no sabía, sino hasta después, is that day that I knocked on his door, es que ese día que toqué la puerta, he had made the decision that he was going to take his own life. He was going to kill himself. él había tomado la decisión de quitarse la vida. He had some family heartbreak and he was in a very dark place. Él estaba en un tiempo de familia con muchos problemas y ya quería que sus problemas desaparecieran. And he'd made the decision he wasn't going to go through Christmas alone.
Wow. Y él tomó esa decisión que no iba a pasar la Navidad solo. But then I showed up at the door and invited him to church. Perdón, tomó la decisión que iba a pasar la Navidad solo, pero yo fui que tomé esa decisión de ir a su casa y se apareció en la iglesia. And he came and he heard about Jesus. Y escuchó de Jesús. And he said, I went home that day from church and sat on my couch and I prayed, God save me. Y ese día que fue al servicio de Navidad, regresó a su casa, se sentó y oró, Dios, sálvame. I had no idea. Yo no tenía ni la más remota idea. I had no idea what was going on in his life. I was just feeling bad. I was feeling guilty that I hadn't met people and shared Jesus with them. Yo no tenía la idea de por lo que él estaba pasando, simplemente yo me sentía culpable de que había mucha gente a mi alrededor que no conocía de Jesús y por eso es que salí ese día a tocar las puertas. And then I realized this is one of the greatest things I've ever been able to be part of. Y después me di cuenta, esta es una de las cosas más grandes de las cuales he formado parte. And so one day, I was visiting him, and as we were saying goodbye, he took off his necklace. Y un día lo visitaba y mientras decíamos adiós, él tomó este collar. He was wearing this necklace, he took it off, Tom- and he said, here, hold out your hand. Y él tomó este collar, se lo quitó de sus gracias, lo quitó de su cuello y me dijo, toma este collar. That's how he talks. Así, de esa forma, con esa rudeza. He took this necklace, and he put it in my hand. He said, I want you to have this. Lo tomó, lo puso en mi mano y me dijo, quiero que tú lo tengas. So he said, anytime you're feeling discouraged, Cuando te sientas desanimado or you're going through a hard time, o yendo a través de un tiempo difícil, just remember how God used you in my life. recuerda cómo Dios te usó en mi vida. He said, you saved a life. You literally saved a life. Y él me dijo, tú salvaste una vida, literalmente salvaste una vida. Now, I didn't save anybody. Y sabemos que yo no lo salvé, fue Dios. God did the saving. Dios lo salvó. But I have to tell you, that kind of experience is one in which we experience such incredible joy. Pero sí te quiero compartir que cuando tenemos experiencias así, tenemos un gozo increíble, experimentamos gozo increíble. There's nothing like having a front row seat to seeing God working power. No hay nada como tener un asiento hasta adelante para poder ver a Dios obrando con poder. And isn't that what you want to do with your life? ¿Y no es eso lo que tú quieres para tu vida? To be used of God to give hope to others. Que Dios te use para dar esperanza a otros. Brothers, sisters, that's what we're called to. Para eso hemos sido llamados. Know the goodness of the news you have. Conoce la bondad de las buenas nuevas que tienes And let God use that to give you courage to share. y permite que Dios use eso para darte valor en compartir. Now, there's one last thing I got to say. Y hay una cosa última que quiero decir. We're preachers, we go long, right? Sí, somos predicadores y nos alargamos, ¿cierto? One more thing I want to tell you. Hay una cosa más que quiero compartir. I've talked a lot about sharing the good news with others, He hablado sobre compartir de las buenas nuevas a otros, but there may be some here who need to respond to this good news themselves. pero tal vez hay algunos aquí sentados que necesitan responder a estas buenas nuevas. We've talked about the saving power of Jesus, Hemos hablado del poder salvífico de Jesús and you might be wondering, how do I get that saving for me? y tú te puedes estar preguntando, ¿y yo cómo obtengo ese poder en mi propia vida? Well, Paul tells us very clearly in the text we've read. Y Pablo nos dice muy claramente en el texto que hemos leído, He says the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. nos dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. He uses the word faith in verse 17. From faith, for faith. The righteous shall live by faith. En el versículo 17 usa la palabra fe, nos dice por fe y para fe. El justo debe vivir por fe. So you receive Jesus by believing in Jesus. De forma que tú recibes a Jesús cuando crees en Jesús. You put your confidence in Jesus alone, that he can save you and he will save you. Pones solo tu confianza en Él porque sabes que Él te salva y Él salva y te puede salvar. And when you do, your salvation is guaranteed. Y cuando lo haces, tu salvación está garantizada. Because Jesus is a great Savior. Porque Jesús es un gran Salvador. And he promises that all who trust in him will not be disappointed. Y Él promete que todo el que confía en Él no será avergonzado. In fact, I think a great way for you to express your faith in Jesus is to talk to him. Así que una de las mejores formas de expresar tu fe en Jesús es hablar con Él. And so as I close my message, I'm just going to lead us in a prayer.
Así que mientras ya estoy en el cierre de mi mensaje, quisiera guiarte en una oración. And if what I'm praying is what you're feeling and thinking, then you just pray along with me. Y si lo que yo voy a orar es lo que en este momento tú estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás experimentando, entonces ora junto conmigo. There's nothing magical about these words. It's just a way of you expressing your faith in Jesus. No hay nada mágico en estas palabras, es una actitud del corazón de aquellos que en verdad quieren rendirse y expresar fe en Jesús. So will you pray with me? Así que orarías conmigo. Lord Jesus, I can see that the one thing you demand from me is something I don't have. Señor Jesús, puedo ver claramente que la única cosa que demandas de mí es esa cosa que yo no tengo. I don't have righteousness. Yo no tengo justicia propia. I'm a sinner. Soy un pecador. But I can see, Lord Jesus, that there's a gift you offer me. Pero puedo ver con claridad que hay un regalo que tú me ofreces. A gift of righteousness from you. El regalo de la justicia que viene de ti. Jesus, you're able to save me from the penalty of sin. Jesús, tú me puedes salvar de la paga del pecado And you're able to save me from the power of sin. y del poder del pecado. I believe that you died and you arose from the dead. Yo creo que tú moriste y que resucitaste. And so right now I ask you to come and to save me. Así que yo te pido en esta mañana que tú vengas y me salves. Lord Jesus, I'm trusting in you. Señor Jesús, estoy confiando en este momento en ti And I ask you to save me now. y te pido me salves ahora. In the name of Jesus I pray. En tu nombre, sálvame. Amén.